Hey, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a analizar las conductas de hipergrafía e hiperreligiosidad, que son tan solo dos síntomas marcados en este personaje, que con inteligencia y barbaridad logra mezclar para dar vida a un asesino en serie narcisista, ególatra y que se satisface con plasmar sus obras de sangre inspiradas en la sesión del purgatorio de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Nos adentraremos en la perspectiva incisiva de John Doe, personaje escrito por Andrew Kevin Walker y dirigido por David Fincher en la película Seven. Este personaje tiene lugar en una demacrada ciudad saturada con el ruido en medio de una atmósfera tediosa que vislumbra en una escena de cine negro con una dosis tácita de thriller policíaco. John Doe es un psicópata activo que caza a sus víctimas para plasmar en ellas una obra de arte. Toma sus cuerpos como un lienzo donde puede expresar toda su imaginación, utilizando como inspiración los 7 pecados capitales. Su comportamiento frío y carente de remordimientos nos muestra que estos crímenes cometidos tienen un precedente de entrenamiento. Cada detalle es planeado con antelación y el mensaje social que comunica tiene que ser el más grande. La obsesión que envuelve sus acciones está cargada de un sadismo dominante y calculador que esboza toda la irracionalidad mental de su naturaleza criminal. Su nivel de psicopatía está determinado por un número de víctimas que excede en un doble el parámetro estipulado, pues un asesino serial en un rango normal se identifica por 3 asesinatos en menos o igual a 30 días. John Doe mata a 6 personas en una semana. Esto como referencia a lo que nos muestra el largometraje, pero por lo que se percibe en el mismo, se evidencia un claro patrón de que no fueron sus únicas víctimas. Una clara evidencia de ello es el personaje de Víctor, al que tortura por 1 año, donde se puede notar el cuidado de su ingenio. Es un ser inteligente, metódico, que se gratifica psicológicamente de su crimen y necesita con desesperación hacerle saber a los demás que tiene el control de quien lo sigue. Con una notable distorsión en la percepción de la realidad, este personaje tiene una singular característica que lo hace diferente a los demás psicópatas. A pesar de no sentir miedo ni temor a ser castigado, tiene la capacidad de juicio de dónde puede entrar a cazar a su víctima y cuándo no. La motivación de John Doe está basada en los 7 pecados capitales de la sesión del purgatorio de la Divina Comedia. Es una metáfora aplicada al comportamiento lascivo de sus acciones. Su objetivo es propiciar un movimiento capaz de aceptar que la sociedad no puede seguir viviendo en pecado y con ello intentar influir en los demás para que sigan su legado. Su hipermoralismo tiene una base hiperreligiosa que se sustenta en su desarrollo cognitivo conservador, el cual está dotado de una estricta conducta manipuladora, con la que puede llevar una vida normal ocultando sin problema alguno sus verdaderas intenciones, pues este es un patrón muy condicional de un asesino que siempre tiene justificado su actuar. Necesita tener la certeza de conectar los detonantes que considere profanos en la vida de su víctima. La justificación del personaje tiene como eje principal la extinción del pecado. Se siente un justiciero moral que ha sido elegido para departir una especie de glorificación a la sociedad. Está convencido que su propósito es dar una lección de moralidad sin importar cuántas sean las víctimas que necesite dejar en su camino. Esta actitud frívola y de lineamientos tajantes en su comportamiento errático son escabrosas y denigrantes, pero que sucumben en lo inmoral del ser humano. La película no aborda de manera profunda la vida de las víctimas, pero es lo suficiente para mostrarnos que no eran modelos de una vida digna. Es ahí cuando, por crudo que nos parezca, a más de uno le puede resultar justo y grato, solo que no se atreven a aceptar esta justificación por el miedo al escarnio público. John Doe muestra con desdén la esencialidad de sus crímenes en una organizada manera donde la simbología, si bien retrata la visceralidad de sus vejámenes, deja a sus coprotagonistas con la fría ambivalencia de sus actos, donde no es claro también si justifican sus acciones o por el contrario repelen a toda defensa del asesino.
Y esto pasa porque la percepción que tenemos del bien y del mal tiene unos patrones muy marcados que no son comunes en las personas cultas, inteligentes y aparentemente normales. Este personaje presenta la mayoría de los comportamientos que definen con claridad el síndrome de Guthrie. Desde que entra en escena se puede ver los crucifijos adheridos por todo el apartamento donde vive, los detalles que se evidencian en su guardarropa y la excesiva hipergrafía ponen en contexto su perfil psicológico. John Doe es un asesino serial que desarrolla sus conductas asesinas basado en la hiposexualidad, creencias morales y religiosidad. Síndrome que se agrupa dentro de los estados intelectuales de las epilepsias focales del lóbulo temporal y que tienen consecuencias serias cuando el paciente estipula un patrón de conducta mecanizado y estrictamente descontrolado por su distorsión mental de su realidad. Durante su aparición y las acciones que desarrolla podemos decir que encaja en el perfil del necrófago y necrómano. Esto se evidencia en que le gusta tomarle fotos a sus víctimas antes, en el proceso y después de su deceso. Además se encuentran partes de los cuerpos los cuales guarda como recuerdos, y esto se debe a su grado de narcisismo que encarna y que justifica el comportamiento de su superioridad al mantenerlo como un trofeo. Tiene los recursos, tiempo y paciencia. La planeación de sus asesinatos tiene un aspecto que se desmarca de un asesino común serial, y es que se mimetiza en su atroz comportamiento como si fuera un trabajo con el que se gana la vida. Sin duda alguna, este personaje deja un sinnúmero de incógnitas al aire, porque lo que nos muestra en el desarrollo de la trama no es suficiente para uno como espectador. Deja esa sensación de querer saber más y más de él. Si hasta el momento te ha gustado el contenido, queremos hacerte una invitación especial a suscribirte al canal, darle like al video y compartir con tus amigos. Esto nos ayudaría mucho para que juntos hagamos crecer esta comunidad. Gracias por tu apoyo. Quiero dejar claro que hablaré estrictamente de su interpretación actoral, obviando toda su situación personal. Kevin Spacey, a pesar de solo tener aparición en el acto final, hace una brillante interpretación, es una clase magistral de la naturalidad del personaje. No hay excesos gestuales ni de guión, no necesita desarrollar una corporalidad que marque. Si bien el personaje no lo requiere, muchos actores usan todas sus herramientas interpretativas aunque el personaje no las requiera. Y es aquí donde este actor hace la diferencia. Interioriza la naturalidad del asesino y logra transmitir desde su histrionismo manipulador el objetivo de la sensibilización social, dejando a tu criterio evaluativo el actuar de sus crímenes. Y eso vale más que un método actoral, porque el espectador cree en lo que hace sin tener que decir al final, es un gran actor. La forma en que mantiene la atención y cómo se gana el respeto de sus aprensores deja claro quién tiene siempre el control de la trama. Su precisión verbal y la facilidad con la que evade la responsabilidad lo mantiene a un nivel superior, con el que cierra el ciclo de su plan en una magistral escena en primer plano, donde el espectador no tiene otra opción que imaginar la desgarradora situación del detective Mills. John Doe abre el marco argumental del largometraje con su ausencia y cierra la historia porque así él lo desea, ya que al ser perfecto su plan, la única forma de que lo hallaran sería que él mismo se entregara. Hasta la próxima.